Buenas, buenas. Nuevamente, 25 de julio, 1:51 de la tarde. Aquí en el canal he publicado hace varios días, un par de semanas de repente, un par de videos analizando la ley Jaguar en sus capítulos 1 y 2, desde la comprensión de lectura y haciendo un comparativo entre los artículos, los artículos que se estarían modificando y cómo se encuentran en este momento. Si es inconstitucional o no, eso lo va a definir la sala cuarta. ¿Ok? Sin embargo, desde la comprensión de lectura, uno lo que observa es que lo que se busca es agilizar los procesos en diferentes proyectos que tengan los gobiernos. Eso es lo que uno está observando. Y me gustaría, de alguna forma, saber si estarían de acuerdo, ¿verdad? Con que haya un referéndum, no necesariamente con la ley Jaguar, ya eso queda pues a criterio personal de cada quien, pero que haya un referéndum para decidir si están de acuerdo o no, ¿verdad? A raíz de una pregunta que le hizo Jerry Alfaro al presidente Rodrigo Chávez en la visita que hizo a Multimedios, a Trivisión, hace un par de días, eh, presidente Rodrigo Chávez hizo referencia a qué pasaría si no se aprueba, no es que si no se aprueba la ley Jaguar, si no se aprueba el referéndum, o sea, ir a referéndum, darle la oportunidad a las personas de votar la ley Jaguar porque la declaran o si la fueran a declarar inconstitucional por parte de la Sala Cuarta. Y eso levantó una serie de reacciones, pero hay algo que omiten algunos medios de comunicación. Porque han dicho, Rodrigo Chávez llama a huelgas, bloqueos, protestas, si la ley Jaguar, si no se aprueba la, la oportunidad de hacer un referéndum o si se declara inconstitucional el referéndum para la ley Jaguar. Sin embargo, eso ya le da una connotación negativa en el sentido que ahora van a ver sobre un pronunciamiento que hizo el Partido de Liberación Nacional. Entonces, primero que todo, vamos a ver ese pequeño fragmento, son como 2 minutos que el presidente mencionó en la entrevista con Trivisión y después vamos a ver qué fue lo que pasó. Entonces, vamos a compartir pantalla acá rápidamente y aquí estamos. Entonces, vamos a maximizar un poquito esto. Segundito. Y Presidente, ¿qué pasa si la sala declara inconstitucional el proyecto de ley Jaguar? ¿Cuál es el plan B, presidente? Porque a usted le queda mucho tiempo. O sea, hablamos de un poco menos de 2 años, pero hay un plan trazado en su administración, usted tiene ideas, proyectos y quieren impulsar cosas. ¿Cuál sería ese plan B, presidente? Vea, en lo político, Ujú. en lo político, en esencia, no estoy hablando de política electoral, o en las políticas públicas, porque hay muchas opciones. Hay muchas opciones. Yo más bien me quedaría calladito en lo político de liderazgo a ver qué dice el pueblo. El pueblo puede jugar de lo que yo llamo, véame la cara de pendejo, pendejo. Pendejo 2 veces. Pendejo a la mexicana, me vieron la cara de tonto. Pendejo a la tica, me vieron la cara de cobarde. Eso puede ser el pueblo. Sí, El yo, pueblo puede decir, nos vamos a ir a manifestar a la calle. Ok, rápidamente aquí 2 puntos. Primero, habla en qué sentido, en política electoral o en políticas públicas. ¿En qué sentido? Bueno, política electoral sería de qué manera, em, lo electoral viene de elecciones, entonces de qué manera se está manejando el poder del pueblo para poder decidir sobre las decisiones importantes que tienen que llevar a cabo como país. La pregunta más importante es ¿por qué la Sala Cuarta evitaría? Yo sé que está el tema de la constitucionalidad o inconstitucionalidad, pero ¿cuáles serían los criterios de fondo para que la gente no pueda decidir sobre un proyecto de ley que
dicho sea de paso, según una encuesta que publicó El Mundo CR hace pocos días, por aquí está. Una encuesta dice que el 72.4% apoya la realización del referéndum de la ley Jaguar. La realización del referéndum. Ok, esta encuesta la hizo Borges y Asociados. O sea, no están diciendo que aprobar la ley Jaguar, no, la realización del referéndum. O sea, darle la oportunidad al pueblo de ir a las urnas y decidir sobre una ley que podría marcar una reconfiguración de la forma en que el gobierno opera como empresa, digamos, ¿verdad? O sea, de los procesos, de la agilidad de los procesos. Y en la parte de políticas públicas, pues también un gobierno, cómo podría tomar decisiones para poder ejecutar diferentes acciones sin que haya un ente que, además de fiscalizar, que eso es correcto y eso no se le quita en el proyecto de la ley Jaguar a la Contraloría, además de fiscalizar, eventualmente puede decir, eso no lo hacen, eso se detiene, eso se hace de tal manera, y eso muchas veces retrasa el ritmo, la velocidad o la efectividad con la que se puedan llevar a cabo diferentes proyectos. Entonces, a eso es a lo que hace referencia el presidente y también hace referencia al término pendejo, a la mexicana y a la tica, que a la tica es cobarde, a la mexicana es tonto. Entonces, lo que trata de decir es, si un ente como es la Sala Constitucional, dice que ese proyecto es inconstitucional, que para eso yo hice un par de videos analizando la ley Jaguar, sin ser abogado, mucho menos constitucionalista, pero con comprensión de lectura, y en lo particular yo no veo que se le quite absolutamente ninguna atribución de fiscalización a la Contraloría. Lo que se le quita es la potestad de meterse a decir cómo se tienen que hacer las cosas, o eso se paraliza o no, ¿verdad? Entonces, que si la Sala Constitucional dice que no se puede hacer referéndum, entonces de alguna manera se está burlando del pueblo. Eso es lo que está diciendo el presidente. Y hace alusión a cuál sería la eventual reacción de las personas que sí quieren referéndum en el eventual caso en el que la Contraloría diga de que no va a haber referéndum. A eso se refiere en este momento. Ayer. Ahora Albino Vargas acaba de hacer un llamado a las juventudes de la dirigencia estudiantil chuchinga que acosa a una señora mayor de edad y dice, cerremos el país. ¿Qué pasa si el pueblo verdadero quiere cerrar el país para decirles, vea, antes protestaban los pobres, ahora ¿quiénes están protestando? Los ricos y los enchufados. Obviamente, si uno se pone a recordar quiénes llaman a las marchas, los sindicatos, Albino Vargas tiene enorme fama en eso, ¿verdad? Recordemos las grandes paralizaciones que han habido en el país. Em, Algunos grupos organizados pueden llamar a protestas, pero cuando uno escucha al presidente, no tanto llamar, sino que de repente indirectamente lo estaría haciendo, de repente. Pero esencialmente lo que dice es, ¿podría el pueblo decidir manifestarse porque un ente le dice, ustedes no pueden decidir sobre una política de interés público o una ley que es de interés público o un proyecto, ¿verdad? Que va a influir de alguna manera en el país en grandes proporciones? Entonces, está haciendo referencia a que él podría observar cómo la gente podría eventualmente manifestarse o hasta incluso bloquear el país. Si ya ha sucedido antes, por intereses de grupos pequeños, el pensar de que eso pueda suceder por un interés colectivo nacional, no sería raro pensarlo. Lo que pasa es que al momento de escucharlo del presidente, uno puede decir, está llamando, está arengando, está motivando a que se realice ese tipo de movilización y puede resultar un poquito chocante. Eso
eso podría parecer un inicio, pero si nos ponemos a pensar, realmente eso ha sucedido un montón de veces y el país se ha paralizado un montón de veces por beneficio de grupos pequeños o minoritarios. Si nos ponemos a ver el, el, el impacto que esta ley podría generar a nivel país. Entonces vamos a seguir escuchando. Profesores universitarios de salarios de 9, 8, 10 millones de pesos. Ahí hay algo bueno. Entonces, el pueblo se puede hacer el pendejo. Se puede decir, tiremos a la calle. Hagamos una huelga de brazos caídos. Y esta es la frase que los medios de comunicación no mencionan. Hagamos una huelga de brazos caídos. En ningún momento aquí se está incitando a la violencia o algo similar. Es más como una manifestación pacífica, ¿verdad? O un tipo de paralización. La huelga de brazos caídos a veces se toma como que uno va al trabajo, asiste, pero no hace nada. Esa es una huelga, una manifestación pacífica de inacción. ¿Ok? Pero en ningún momento está llamando ni a la violencia ni a nada por el estilo. Pero esa frase de los brazos caídos, muchos medios de comunicación la han omitido y le han dado un carácter diferente que ahora lo vamos a mostrar. Pero aquí es donde el presidente justamente está hablando de cuál podría ser la eventual reacción del pueblo y hace mención de un aspecto importante que antes protestaban las personas que tenían menos, pero ahora lo que están protestando son las personas que tienen más. Sería algo interesante que cada uno pueda analizar, ¿verdad? Y si sigue, continúa. O organicémonos para que nunca más chinga que esta gente, ecosistema del cambalache, corrupto, cerremos el país. egoísmo, ¿Qué pasa si el el pueblo capitalismo de verdadero quiere amigotes cerrar el vuelve a país tener poder? para Yo decirle Ahí ya hay una interferencia de audio, pero lo que dice es, organicémonos para que el país pueda funcionar de una manera diferente. Eso es lo que dice al final, ¿verdad? O sea, reconfigurar lo que algunas personas dicen como el status quo. O sea, el país está con la estructura de gobierno y es la misma estructura de gobierno de muchísimas décadas atrás. Y en la actualidad, las realidades son diferentes, las demandas son diferentes, la agilidad es importante, la efectividad. Incluso analizar em, algunas decisiones que se han tomado en el pasado para ver cuáles son las decisiones que se pueden tomar ahora. Eso es lo que dice el presidente, hacer una reconfiguración. ¿Para qué? Para que el poder esté repartido de manera lógica y equitativa y no concentrado en una estructura de gobierno que se fue creando con el paso del tiempo que imposibilita que el poder ejecutivo pueda ejecutar los proyectos que quiere ejecutar. ¿Ok? Ese es el punto. Entonces, de alguna manera, la ley Jaguar lo que va a hacer es cambiar, si se llega a aprobar, es cambiar completamente la forma en que los organismos de control funcionan y para que comiencen a funcionar como organismos de fiscalización y no tanto como organismos que se sumergen en las diferentes organizaciones tomando decisiones que de repente orgánicamente no le corresponden. Pero entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que, y aquí viene el meollo del asunto, el día de ayer en la noche, en la página de Delfino, en Instagram, aparece Delfino CR, aparece esta publicación que hizo justamente el Comité Ejecutivo Superior Nacional del Partido Liberación Nacional y dice, ese llamado es una traición y levanta la máscara de sus intenciones de reducir a ruinas lo que ha sido la institucionalidad democrática costarricense. Que aquí el término institucionalidad es lo que ha calado tanto, porque la institucionalidad es, esta institución existe, tiene estas funciones, no la toquen.
Esta otra existe, tiene estas funciones, no la toquen. Esta otra tenía estas funciones, le agregamos funciones y no la toquen. Por eso, en un video que se hablaba justamente sobre la elección directa de diputados, es uno de los puntos que ojalá algún día se pueda analizar. Si los diputados son elegidos de manera directa por la población y no por los partidos políticos en una preselección, uno sabe exactamente a quién está eligiendo y puede tener mayores elementos para que ese diputado se haga cargo de sus promesas y lo que realmente está ejecutando, porque los diputados eligen al contralor, al subcontralor, al defensor de los habitantes, a un montón a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de alguna manera estas instituciones justamente han sido cuestionadas por la forma cuestionadas en ocasiones por la forma en que han venido realizando sus funciones o por los eventuales intereses que han defendido. Entonces, continúa, dice, ese llamado es una traición, o sea, lo que dice el presidente Rodrigo Chávez para Liberación Nacional o el Comité Ejecutivo Superior Nacional es una traición, ¿verdad? Y levanta la máscara de sus intenciones de reducir a ruinas lo que ha sido la institucionalidad democrática costarricense para convertirla en su reinado y dictadura. O sea, estamos hablando en términos de, vea lo que dice más adelante, ¿verdad? De dictadura, emulando en mucho las amenazas populistas que hace algunos días lanzara también el populista Nicolás Maduro. Es algo, ya eso es un criterio personal, es bastante fuera de lugar, sacado de contexto, exagerado e incomparable poner primero a Costa Rica a la altura de Venezuela y el llamado del presidente Rodrigo Chávez o la mención del presidente Rodrigo Chávez a una huelga de brazos caídos en el caso de que se declare el proyecto de ley Jaguar para referéndum como inconstitucional, comparar esto con comparar a un dictador totalitario, eh, hay tantos apelativos que se le pueden, ¿cómo se llama? Poner ahí a Maduro, ¿verdad? Es un sanguinario, es una persona que dirige un gobierno que hace persecución, es una persona que ha estado en el poder por muchísimos años por medio de fraude, una persona que desaparece gente opositora del ojo público, que tiene chorrocientos mil presos políticos, que hizo lo necesario para inhabilitar a Corina Machado, Ana Corina Machado, para que sea la candidata en estas elecciones. A Corina Lloris también la quitó del mapa y ahora no pudo hacer lo mismo con el Mundo González, que es el candidato oficial que mandaron a cortar los frenos de las camionetas de Ana Corina Machado. O sea, estamos hablando de un estado no solamente corrupto, totalitario, es un estado sanguinario, es un estado que obligó a 8 millones de venezolanos a irse de su país para poder comer. Hay pobres en Venezuela y los venezolanos fuera de Venezuela son personas en su gran mayoría que están tratando de sobrevivir. O sea, estamos comparando dos universos diferentes, estamos comparando la Luna con Júpiter, o sea, son dos cuestiones diametralmente opuestas, dos galaxias, o sea, y en ese sentido, bueno, continúo, ¿verdad? También populista Nicolás Maduro, o sea, compara directamente a Nicolás Maduro con Rodrigo Chávez, en el sentido de que si no ganan las elecciones, habrá sangre en las calles de su nación. ¿Cuándo el presidente Rodrigo Chávez dijo de que habrá sangre en las calles? ¿Cuándo hizo alusión a eso? Si cuando habló fue de una huelga de brazos caídos. La política a veces cae en un terreno tan... Es que no quiero utilizar palabras muy fuertes porque es un tema delicado, pues también brindar una opinión, pero la política desfasa los contextos de una manera tan increíble que uno dice, no, 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 me equivoco, o sea, esto no es de Costa Rica, esto es de otro lado.
sea, no podemos estar hablando de lo mismo. Si para algunas personas la mención del presidente Rodrigo Chávez sobre salir a protestar por si la ley Jaguar se declara como inconstitucional y por lo tanto no hay referéndum, les parece mal, si a algunas personas eso les parece mal, respetable la opinión, cada uno puede tener su opinión, ¿ok? Pero también deberían condenar todas las otras protestas que han habido por intereses de grupos minoritarios. Ahora, de ahí a que alguien pueda leer esto sin contexto, sin escuchar lo que dijo el presidente Rodrigo Chávez, únicamente leyendo lo que dice la prensa, omitiendo la frase brazos caídos, lee esto y se lo cree en su mente, en la opinión pública que se va generando, automáticamente se construye la siguiente frase. El presidente Rodrigo Chávez llamó a que haya un baño de sangre en las calles de su nación. Creo que es muy, ni siquiera la palabra es dramático, pero de repente podemos irlo definiendo en los comentarios, ¿verdad? Pero creo que es muy aventurado, arriesgado, es temerario, sumamente temerario hacer ese tipo de comparaciones. Y para eso, por aquí tengo justamente el fragmento del video en el que Nicolás Maduro llama justamente un baño de sangre, pero él llama a un baño de sangre o hace alusión a que habrá un baño de sangre si él pierde las elecciones. Es otra realidad, otro gobierno. Quienes estamos un poquito al tanto de todo lo que está pasando en Venezuela en este momento, es una persona loca, ¿verdad? Que está abrumada con un poder que no quiere soltar y que sabe que probablemente ese domingo lo va a perder, no quiere perder el control de Venezuela y justamente está amenazando al pueblo. Si ustedes no me eligen a mí, si yo pierdo, voy a salir con el ejército seguramente a hacer un baño de sangre. Es una amenaza directa. No se pueden comparar las dos situaciones y si quieren lo vamos a escuchar. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Ok, vamos a ver. Y justamente CR hoy, el día de hoy, dice las coincidencias entre el discurso de Chávez y Maduro explicadas por expertos. Y hace, con mucho respeto, lo digo, pero es mi opinión, hace una comparación demasiado forzada entre los discursos de ambos presidentes. Primero, el discurso de Nicolás Maduro es un discurso altamente violento, ¿ok? Hace alusión a las armas, hace alusión a la sangre, porque él dirá de que son los fascistas, haciendo referencia a la derecha o a los contendientes. Pero en realidad lo que está diciendo es, si yo pierdo, voy a salir y voy a armar un despelote gigante y acá va a morir gente, ¿ok? em, estamos comparando dos universos completamente distintos. Entonces, el discurso de Nicolás Maduro es totalmente violento, es aferrado a un poder que no quiere perder, que tiene muchísimos años. La dictadura chavista tiene 25 años casi ahí en Venezuela, destruyendo Venezuela todos los días con una superinflación, con gente en la miseria beneficiándose solamente algunos poquitos. Incluso se dice de que Nicolás Maduro tiene una fortuna guardada en, no me equivoco, Turquía o Marruecos, en uno de estos dos países, y él está nada más listo de que si él pierde, se monta un avión y se va. ¿Ok? Estamos comparando esa realidad caótica con una realidad de un país donde hay democracia, donde se elige un presidente, donde ningún presidente al menos desde la guerra del 48 en adelante, ha tenido problemas para asumir el poder.
¿ok? Que es una democracia imperfecta en el sentido, totalmente, en el sentido de que la elección no directa de diputados hace complicada la gobernabilidad, también es cierto, pero nunca un gobernante, e incluido Rodrigo Chávez, ha llamado a la violencia en las calles. Nunca. Comparar esos discursos es comparar los contextos, es comparar las realidades, es comparar las políticas, es comparar el estilo de gobierno, es comparar las historias, es comparar la cultura y eso no se puede comparar. Todo lo contrario, lo que genera es un ambiente polarizado, un ambiente de división y una mala interpretación de la realidad. Ahora, pueden las personas que escuchen esto o que vean las noticias, cada quien tiene la libertad de pensar lo que quiera, pero si van a opinar, si alguien va a opinar sobre lo que dijo el presidente Rodrigo Chávez, escuche lo que dijo el presidente en el contexto en el que se le preguntó y lo que él respondió. Escuchen completo. No es que me dijeron, no es que leí, no, escúchenlo, para eso están los medios digitales. ¿Ok? Y luego lean, por ejemplo, esta publicación del Partido de Liberación Nacional y que cada uno decida si hay coincidencias o no. Escuchen lo que dijo Nicolás Maduro. ¿Son parecidos? O sea, si uno después de tener todos los elementos de primera mano decide creer de que es lo mismo, que hay similitudes entre ambas expresiones, entre ambas manifestaciones, pues ya cada quien con su criterio. Pero considero personalmente, muy personalmente, que cuando uno informa, debe hacerlo con el mayor equilibrio posible. Que si el partido, el Comité Ejecutivo Superior Nacional del Partido de Liberación Nacional publicó eso, entonces, creo que habría que ir donde el Comité Ejecutivo Superior Nacional del Partido de Liberación Nacional y preguntarle, ¿por qué dicen eso? ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué comparar a un gobierno democrático y pacífico como el que Costa Rica tiene en ese momento y ha tenido a lo largo del tiempo, con una aberración de gobierno como el de Venezuela, con Nicolás Maduro a la cabeza y previamente Hugo Chávez, que se encargaron con detalle y con esmero de destruir un país privilegiado en todos los sentidos y que lo siguen destruyendo? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de crear una división innecesaria y de crear un ambiente de pánico que en nada aporta al desarrollo de un criterio pensante, desarrollado, informado de la población? En lo particular, yo invito a la gente a que haga su lectura, haga una lectura de la realidad basándose en la lectura y la escucha directa de todo lo que se dijo. Y a partir de ese momento, que cada quien decida creer en lo que quiera. Muchas gracias.